El sol del mediodía caía implacablemente sobre la carretera polvorienta que atravesaba las afueras de Fazenda Boa Esperança. Hacía un calor casi sofocante, propio de los días de verano, pero Reinaldo Moreira ya estaba acostumbrado. A sus 48 años, su piel bañada por el sol y sus manos callosas eran testigos mudos de toda una vida dedicada al duro trabajo del campo. De rodillas, organizó, con el cuidado y la paciencia de quien sabe que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, su humilde puesto de frutas al borde de la carretera. Las cestas estaban dispuestas con precisión, llenas de naranjas, mangos y plátanos, cada fruta recolectada a mano, mostrando colores vibrantes que contrastaban con el entorno seco y polvoriento. Para Reinaldo, aquel puesto improvisado era más que un simple puesto de frutas. Era su última oportunidad de mantener su dignidad en medio de un escenario económico sombrío. El colapso de Fazenda Boa Esperança, donde él y muchos de sus vecinos habían trabajado durante décadas, había dejado a todos a su suerte. Reinaldo sintió el peso del fracaso a medida que pasaban los meses. La granja, que alguna vez sostuvo a tantas familias, ahora era un símbolo de decadencia. Con el fin del sistema salarial, él, como muchos otros, se vio obligado a afrontar una nueva realidad. Sobrevivir vendiendo lo que la tierra aún les ofrecía, pero de forma individual e incierta. Los márgenes de beneficio eran pequeños, los clientes eran escasos y la competencia entre los vendedores ambulantes era feroz. Todos luchaban por el mismo objetivo: hacer que los conductores se detuvieran, aunque fuera por unos minutos, para comprar algo de fruta y así garantizar el sustento del día. Cada movimiento de Reinaldo, mientras ajustaba las cestas, era un intento de llamar la atención de los pocos coches que pasaban. El sudor goteaba por su frente y se mezclaba con el polvo, mientras hacía todo lo posible para mantener las frutas frescas y atractivas. Su cuerpo estaba exhausto, le dolían las piernas, pero rendirse no era una opción. Necesitaba una buena venta ese día, y no solo para el sustento básico. El techo de su casa, que prácticamente se derrumbaba, era una preocupación constante. Con cada tormenta crecía el temor de que colapsara, pero sin dinero, Reinaldo no podía afrontar las reparaciones. Su amigo y vecino, Cosmi, venía a menudo a ayudar en lo que podía. Cosmi era un hombre de pocas palabras, pero de una habilidad impresionante con las herramientas. Le había prometido a Reinaldo que le ayudaría a arreglar el techo, pero el problema era el material. Cosmi no podía trabajar sin las tablas, los clavos y otros elementos necesarios, y Reinaldo sabía que necesitaba vender mucha fruta para poder pagarla. Ese día en particular, oró en silencio por un pequeño cambio de suerte, un cliente que marcaría la diferencia, una venta que le reportaría el dinero que tanto necesitaba. Con el paso de las horas, el desánimo empezó a pasar factura. Los coches pasaban a buen ritmo, pero nadie se detenía. Reinaldo vio, con una punzada de envidia, que unos metros más adelante, otros vendedores parecían atraer más compradores, tal vez porque sus puestos estaban ubicados en mejores partes de la vía, donde los conductores podían estacionar más fácilmente. Pensó en lo cruel que podía ser la vida a veces, en cómo incluso una simple cuestión de posición podía determinar el éxito o el fracaso de un día de trabajo. Entonces sucedió algo diferente. El sonido del motor de un autobús resonó por el camino, y Reinaldo, que ya estaba acostumbrado a ver pasar vehículos sin prestar atención, se sintió atraído por la insólita escena. El autobús, viejo y un poco oxidado, se detuvo bruscamente al costado de la carretera. Reinaldo levantó la cabeza, con la curiosidad natural de quien necesita cualquier señal de movimiento. De él bajó un pequeño grupo de pasajeros, y entre ellos se encontraba una joven de no más de 12 o 13 años de aspecto cansado. Su cabello castaño voló mientras corría detrás del autobús, que estaba a punto de partir. La escena fue desgarradora. La muchacha hizo un gesto frenético, rogándole al conductor que esperara, pero Reinaldo, incluso desde lejos,
pudo escuchar el tono impaciente del hombre. Él ya había decidido que no la llevaría a menos que tuviera suficiente dinero para el billete, y así lo dejó claro cuando cerró la puerta y puso en marcha el autobús. La joven se quedó desolada, en medio del camino, con los hombros caídos y la expresión de su rostro mostrando una mezcla de desesperación e impotencia. Reinaldo observó desde su puesto, y algo dentro de él se agitó. Sabía lo que era sentirse impotente, solo en un mundo que parecía cada vez más indiferente. Su corazón, ya tan acostumbrado a la dureza de la vida, se conmovió ante aquella escena y sintió la urgente necesidad de actuar. Reinaldo vaciló por un momento, su mente todavía luchando con sus propias dificultades. Él tampoco estaba en una posición fácil, pero algo en esa joven le recordaba a sí mismo, a cuando era más joven y enfrentaba sus propios desafíos. Fue entonces que, sin pensarlo mucho, se levantó y caminó hacia la chica. «Oye, ¿estás bien?», Zrenia preguntó con voz suave y llena de preocupación. La joven levantó la vista, sorprendida de que a alguien le hubiera importado lo suficiente como para preguntar. Las lágrimas ya empezaban a llenar sus ojos, pero luchó por responder. La emoción de todo aquello pareció asfixiarla. Reinaldo, al sentir su dolor, rápidamente le ofreció lo que tenía: un paquete de fruta fresca que había reservado para una venta que nunca se realizó. «Toma esto. No es mucho, pero podría ayudar», dijo tendiéndole el paquete. La niña miró las frutas y luego a Reinaldo, con una mezcla de agradecimiento e incredulidad. Nadie se había preocupado por ella hasta ese momento, y el gesto de Reinaldo, por sencillo que fuera, parecía un bálsamo para su alma. En medio de un llanto reprimido, la joven comenzó a contar su historia. Su nombre era Viviana. Estaba lejos de casa, pasando por dificultades con familiares que la trataban mal, y lo único que deseaba era regresar a su ciudad, a su padre. Sin embargo, sin dinero ni apoyo, ni siquiera podía llamarlo. Su voz temblaba mientras hablaba, y cada palabra parecía pesar más en el corazón de Reinaldo. Sin dudarlo, Reinaldo metió la mano en el bolsillo y sacó el único billete que tenía, una módica cantidad de 20 reales, pero suficiente para pagar el billete de Viviana a la ciudad más cercana. Dejó el dinero en manos de la niña, quien lo miró incrédula. «Vete a casa», dijo Reinaldo con una suave sonrisa. «Mantenerse seguro». Vivian, conmovida más allá de las palabras, abrazó rápidamente a Reinaldo, como si ese gesto fuera la única manera de expresar su gratitud. Luego corrió a tomar el siguiente autobús, y Reinaldo se quedó allí mirándola partir con una mezcla de satisfacción y alivio. Ese simple acto de bondad le había traído una paz inesperada. El día todavía era caluroso, y las ventas seguían escasas, pero algo había cambiado. Reinaldo sintió que, de alguna manera, todo estaría bien. Lo que no sabía era que ese simple gesto estaba a punto de desencadenar una transformación en su vida, algo que tardaría años en revelarse, pero que mostraría, de manera sorprendente, el poder de las pequeñas acciones. Habían pasado 15 años desde aquel día en el camino. Reinaldo, que ahora tiene 63 años, estaba sentado en el porche de su modesta casa, contemplando el final de otra tarde. Las arrugas de su rostro, acentuadas por el tiempo y las dificultades, contaban una historia de lucha constante. La vida no había sido amable con él, y los desafíos de sobrevivir seguían siendo implacables. Facenda Boa Esperança, que alguna vez fue su medio de vida, ahora estaba bajo una nueva dirección, dirigida por un hombre llamado Dr. Hugo, cuya presencia había traído más problemas que soluciones. El Dr. Hugo era conocido por su frialdad y desdén. Desde que asumió la administración de la finca, había dejado claro que los años de servicio de hombres como Reinaldo no valían nada para él. La granja, ahora centrada en obtener ganancias rápidas y sin preocuparse por el bienestar de los trabajadores, ya no era el refugio que muchos habían esperado. Reinaldo sabía que estaba al borde de una crisis financiera,
algo que amenazaba no solo su estabilidad sino también su dignidad. Con su salud ya frágil, temía el futuro y la inminente pérdida de todo por lo que había luchado. Un día, en un intento desesperado por encontrar una solución, Reinaldo fue a la oficina de la finca para hablar con el doctor Hugo. El camino para llegar allí era conocido, pero el sentimiento de desesperación que lo acompañaba lo hizo todo más pesado. Entró en la humilde oficina, con las manos temblorosas y el corazón apesadumbrado. El gerente estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles, mirando distante, como si Reinaldo fuera solo otro problema menor en su lista de tareas pendientes. «Buenos días, doctor Hugo», comenzó Reinaldo, con la voz ya cargada por el cansancio de quien ya no sabe pedir ayuda. «Necesito hablar contigo sobre mi situación. Las cosas han sido difíciles, y esperaba que se pudiera hacer algo». Hugo levantó la cabeza con una mueca de desprecio, como si la conversación fuera una pérdida de tiempo. Se cruzó de brazos y se reclinó en su silla con una expresión arrogante. «Reinaldo, siempre la misma historia, ¿no? ¿Qué esperas que haga por ti? Todos enfrentamos dificultades. La granja necesita resultados y el tiempo que usted trabaja aquí no cubre las cuentas». Las palabras de Hugo fueron un golpe en el corazón de Reinaldo. No esperaba un trato cálido, pero el desprecio y la falta de empatía fueron como cuchillos que cortan profundamente. Reinaldo se sintió traicionado por su propia historia, como si los años de trabajo en la finca no hubieran significado absolutamente nada. «¿Entonces no hay nada que puedas hacer por mí?» «Component placement», preguntó Reinaldo con la voz quebrada mientras intentaba mantener la compostura. Hugo se encogió de hombros, impasible. «Si quieres algo, tendrás que valerte por ti mismo. Aquí no regalamos nada». La humillación fue casi insoportable. Con la cabeza gacha y el peso del rechazo sobre sus hombros, Reinaldo salió del despacho sin mirar atrás. La sensación de abandono, de ser descartada tras años de dedicación, era abrumadora. Al regresar a casa, sus pensamientos eran una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo pudo la vida volverse tan injusta? ¿Qué había hecho para merecer tanto sufrimiento? Al llegar a casa, agotado física y emocionalmente, se sorprendió al ver algo inesperado. Frente a su casa, sencilla y destartalada, estaba aparcado un coche de lujo, un Ferrari rojo. El brillo resplandeciente del vehículo contrastaba marcadamente con el humilde paisaje circundante. Por un momento, Reinaldo pensó que se había equivocado de dirección, pero al acercarse, notó que dos figuras estaban esperando, una de ellas claramente familiar. El hombre al lado del auto, con un traje impecable, era alto y elegante, pero fue la mujer a su lado la que hizo que el corazón de Reinaldo se detuviera por un instante. Ella, con una cálida sonrisa y una mirada de quien reconocía el lugar, se acercó lentamente. «¿Reinaldo Moreira?», preguntó el hombre con voz seria y educada. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudar?», respondió Reinaldo, todavía confundido por la escena que se desarrollaba ante él. Luego la mujer dio un paso adelante, su rostro ahora iluminado por el reconocimiento mutuo. «No me recuerdas, ¿verdad?», Srenia, dijo con voz suave pero emotiva. Reinaldo parpadeó un par de veces, intentando recordar. El rostro de la mujer, ahora más maduro y refinado, le parecía vagamente familiar, pero no sabía dónde exactamente. Fue entonces cuando añadió: «Soy yo, Vivian, esa chica a la que ayudaste al costado del camino hace muchos años». El impacto de las palabras fue inmediato. Reinaldo sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Recordaba perfectamente ese día, cómo una joven desesperada había corrido detrás de un autobús, cómo él le había dado 20 reales para que pudiera regresar a su casa. El recuerdo de Vivian, todavía tan joven y vulnerable, ahora contrastaba marcadamente con la mujer elegante y segura que estaba frente a él. «Vivian», murmuró, todavía incrédulo. «¿Tú realmente regresaste?» Vivian sonrió,
y sus ojos se llenaron de gratitud. Nunca olvidé lo que hiciste por mí, Reinaldo. Ese simple acto de bondad cambió mi vida de una manera que nunca podrías imaginar, y siempre me prometí que algún día volvería y daría las gracias. Al lado de Vivian, el hombre se presentó. Soy Artur, el padre de Vivian. Estamos aquí porque ella me contó lo que hiciste por ella en aquel entonces. No podíamos dejar pasar esta oportunidad. Reinaldo, aún sorprendido y emocionado, miró a Vivian y a Artur sin saber qué decir. Había olvidado ese día, o al menos no esperaba que algo así volviera a él. Se sentía incómodo por la sencillez de su casa y por las condiciones de su vida, pero Vivian, al darse cuenta, lo tranquilizó inmediatamente. Reinaldo, no tienes que preocuparte por nada. Estamos aquí para pagarte lo que hiciste por mí, y no es solo con palabras. Queremos ayudarle de una manera significativa. Con estas palabras, Vivian y Artur sonrieron y explicaron el motivo de su visita. No estaban allí solo para dar las gracias, sino para hacer algo mucho más grande: ayudar a Reinaldo a reconstruir su vida. La amabilidad que le había mostrado a Vivian años atrás había plantado una semilla, y ahora esa semilla se convirtió en gratitud y retribución. Reinaldo, aún atónito por la situación, sintió que las lágrimas corrían por su rostro. La sensación de alivio y sorpresa fue indescriptible. La vida, que tantas veces le había parecido injusta, le había dado una segunda oportunidad de una manera que nunca hubiera imaginado. Y ese encuentro, que comenzó con una joven desesperada en el camino, marcó ahora el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una etapa en la que la bondad finalmente regresó en forma de bendiciones inesperadas. Luego del emotivo reencuentro, Reinaldo se vio envuelto por una ola de emociones que hacía mucho tiempo no sentía. La visita de Vivian y Artur le trajo no solo recuerdos de un pasado que pensaba que había quedado atrás, sino también la promesa de un futuro diferente, algo que ya no creía posible. Sin embargo, al darse cuenta de que sus intenciones iban mucho más allá del simple agradecimiento, Reinaldo se quedó sin palabras. La sorpresa de descubrir que querían no solo ayudarlo, sino ofrecerle algo concreto, comenzó a tomar forma cuando Artur mencionó la idea de renovar su casa. Reinaldo, sabemos que has pasado por muchas dificultades a lo largo de los años, comenzó Artur con una mirada sincera. Y es precisamente por eso que queremos hacer algo más. Tu casa, nos gustaría reformarla por completo, dejándola como se merece. Reinaldo permaneció estático por unos momentos, absorbiendo lo que acababa de escuchar. Sus ojos recorrieron las desgastadas paredes de la casa, el techo que amenazaba con caerse en cualquier momento, y el patio, que alguna vez floreció, ahora seco por falta de cuidado. La casa había sido su refugio durante décadas, pero el tiempo y la falta de recursos la habían convertido en un recordatorio decadente de lo que alguna vez fue. Aún así, nunca había pensado en pedir ayuda. La idea de una renovación parecía un lujo inalcanzable. Yo no sé qué decir, tartamudeó Reinaldo, todavía incrédulo. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón, pero no puedo aceptar algo tan grande. Esto es demasiado. Vivian, con una sonrisa reconfortante, tocó suavemente el brazo de Reinaldo. Reinaldo, no tienes idea de cuánto me impactó ese gesto de bondad. No estaría donde estoy hoy si no fuera por ti. Esta reforma no es solo una manera de ayudarte, es también una manera de mostrarte que el mundo puede ser un lugar mejor gracias a personas como usted. Por favor, déjenos hacerlo. Reinaldo miró a Vivian a los ojos y vio sinceridad en cada palabra. El peso de tantos años de lucha y sacrificio pareció, en ese momento, un poco más ligero. Respiró hondo y, con la voz entrecortada por la emoción, respondió: Si crees que puedes, acepto. No sé cómo agradecerte, pero lo acepto. La casa necesita más que nunca cuidar eso. Solo, nunca sería capaz de proveer. A partir de ese momento, la vida de Reinaldo empezó a transformarse.
Arthur hizo algunas llamadas inmediatas y a los pocos días, un equipo de trabajadores especializados llegó a la casa para evaluar el estado y comenzar el proyecto de renovación. Reinaldo, que nunca había visto su casa llena de tanto movimiento, observó asombrado cómo cada rincón de la residencia era analizado minuciosamente. El ingeniero responsable de la obra, Osvaldo Galbao, era un hombre experimentado, de mirada crítica pero bondadosa. Al reunirse con Reinaldo lo tranquilizó diciéndole que la remodelación no solo restauraría la estructura de la casa, sino que la transformaría en un espacio nuevo, seguro y confortable. Osvaldo explicó que sería necesario reemplazar todo el techo, reforzar las paredes, renovar la plomería y el cableado eléctrico, además de pintar y renovar las habitaciones que habían sido destruidas por el tiempo. «No te preocupes, Reinaldo», dijo Osvaldo con una sonrisa. «Haremos esto con cuidado y atención. Cuando terminemos, tu casa será diferente». Y así comenzó el trabajo. Todos los días, Reinaldo se despertaba con el sonido de sierras y martillos resonando en el aire. Mientras caminaba por la casa, observó a los trabajadores subir y bajar escaleras, quitar las tablas podridas del techo y reemplazarlas por otras nuevas, resistentes y que brillaban al sol. Las paredes fueron reforzadas y recubiertas con nuevas capas de cemento y pintura, dándoles vida nuevamente. Las habitaciones, antes oscuras y lúgubres, comenzaron a recibir luz natural a través de las ventanas recién instaladas, y una sensación de renovación se apoderó del ambiente. Durante las obras, Viviane y Arthur hicieron frecuentes visitas. Querían seguir de cerca el progreso y asegurarse de que todo se hiciera con el máximo cuidado. En cada visita, Reinaldo se sentía profundamente conmovido por la atención y el cariño que ambos le demostraban. Viviane, sobre todo, siempre traía detalles personales a la casa. Una vez trajo algunas plantas al jardín, diciendo que quería que el jardín volviera a florecer, como en la vida de Reinaldo. En otra visita, se presentó con cortinas nuevas para las ventanas, elegidas personalmente por ella. Cada día que pasaba, Reinaldo se sentía más agradecido. Observó el proceso de transformación con admiración, pero lo que más le impresionó no fueron los cambios físicos en la casa. Lo que más le tocó el corazón fue la presencia constante de Viviane y Arthur. La sensación de ser visto, cuidado y valorado era algo que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de aislamiento que lo acompañaba había comenzado a disiparse. A medida que la renovación llegaba a su fin, la casa ya no era la misma. La estructura que alguna vez amenazó con colapsar ahora era sólida, segura y renovada. Las paredes que llevaban años de desgaste brillaban con nuevos colores, dándole a la casa de Reinaldo una ligereza y alegría que no había sentido desde los primeros días que vivió allí. El tejado, finalmente reparado, parecía un símbolo de todo lo que se había reconstruido en su vida. El cambio no fue solo físico. Reinaldo empezó a darse cuenta de que renovar la casa era, en cierto modo, una metáfora de su propia transformación. Al igual que su casa, también estaba pasando por una renovación interna. La soledad que lo había consumido en los últimos años estaba siendo reemplazada por un sentimiento de conexión y pertenencia. Y esta conexión no se limitó a Viviane y Arthur, sino que se extendió a todos los que lo rodeaban, incluidos los trabajadores que estaban todos los días en su casa y con quienes intercambiaba historias y risas. Cuando finalmente el trabajo estuvo terminado, Reinaldo apenas podía creer lo que veía. Su casa estaba irreconocible. Cada rincón parecía haber sido tocado por la mano cuidadosa de alguien que quería ver no solo un edificio renovado, sino una vida renovada. El jardín, que antes era solo un espacio vacío y seco, ahora florecía con las plantas que Viviane había traído, y el nuevo balcón, con sus cómodas sillas, parecía invitar a Reinaldo a sentarse y reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida. El día que Viviane y Arthur vinieron a ver el resultado final, Reinaldo sintió que, por fin, todo tenía sentido. Estaban todos juntos, en la nueva sala, hablando y riendo.
y la sensación de que la vida, a pesar de todas las dificultades, todavía podía ofrecer algo hermoso, llenó el corazón de Reinaldo. La mirada de gratitud en sus ojos, aunque silenciosa, lo decía todo. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por mí», dijo Reinaldo emocionado. Viviana sonrió. «Ya nos agradeciste hace muchos años, Reinaldo, cuando me diste la oportunidad de cambiar mi vida. Ahora es nuestro turno de hacer lo mismo por usted». Con la casa transformada y su vida renovada, Reinaldo supo que no se trataba solo de una renovación física. Era una nueva página de su historia, una que nunca esperó escribir, pero que, con la amabilidad y generosidad de Vivian y Artur, finalmente comenzaba a contarse. La historia de Reinaldo Moreira y Vivian Boa Esperanza es un claro ejemplo de cómo la bondad, incluso en sus formas más simples y sin pretensiones, puede resonar en el tiempo, creando impactos profundos e inesperados. El gesto de Reinaldo de darle 20 reales a una chica hambrienta al costado de la carretera pareció un acto pequeño en ese momento. No tenía idea de que ese simple acto de generosidad sería el catalizador de un cambio tan grande, no solo en la vida de la joven, sino en la suya propia. Reinaldo había ayudado a Viviane en un momento en el que ella se encontraba completamente indefensa, sin saber a quién acudir. No pidió nada a cambio, no esperaba que ese dinero regresara, y mucho menos que regresara a él de una manera tan grandiosa años después. Su motivación era pura. Vio a una persona necesitada, y aunque tenía sus propias dificultades, ofreció lo que pudo. Quizás fue precisamente la sencillez de este acto lo que lo hizo tan poderoso. El poder de la bondad radica en su capacidad de crear conexiones entre las personas. En el caso de Reinaldo, este pequeño gesto creó un puente invisible entre él y Vivian, una joven que, sin saberlo, llevaría ese acto consigo durante toda su vida. Y este puente no estuvo hecho de obligaciones ni de expectativas, sino de gratitud genuina. Con el paso de los años, Vivian creció hasta convertirse en una exitosa mujer de negocios, pero nunca olvidó al hombre que, en un momento de desesperación, se acercó a ella. Ese simple gesto fue como un ancla que la mantuvo conectada a un recuerdo de solidaridad y empatía. El impacto de la amabilidad de Reinaldo se manifestó de una manera que nunca hubiera podido anticipar. No sabía que, al ayudar a Vivian, estaba plantando una semilla que germinaría años más tarde en forma de retribución, en una escala que nunca hubiera soñado. Vivian, a su vez, quedó tan profundamente conmovida por ese gesto que, incluso después de todos estos años, sintió la necesidad de regresar y devolver la amabilidad que recibió. El ciclo de generosidad que comenzó al costado de un camino floreció en una renovación completa de la vida de Reinaldo. Esa es una de las lecciones más importantes de esta historia. La bondad genuina es eterna. Un acto de bondad, por pequeño que sea, puede extenderse y crecer de maneras inimaginables. Puede crear ondas de impacto que afecten a las personas de maneras que no son inmediatamente visibles. En ese momento, al entregarle el dinero a Vivian, Reinaldo no sabía que estaba transformando su propia vida, así como la de ella. El simple acto de tender la mano a alguien necesitado puede parecer insignificante, pero su resonancia puede durar décadas. Otro punto poderoso de esta historia es cómo la bondad de Reinaldo trascendió las circunstancias inmediatas de su propia vida. Era un hombre que, en ese momento, ya afrontaba sus propios desafíos. Su vida no fue fácil, luchó por sobrevivir y, sin embargo, eligió ayudar a alguien que lo necesitaba aún más. Esto nos muestra que la generosidad no es algo que se mide por la cantidad de recursos que tenemos, sino por la voluntad de compartir lo que tenemos, aunque sea poco. Reinaldo no era rico, pero era generoso y eso marcó la diferencia. Además, el impacto emocional de este gesto en la vida de Vivian es innegable. Cuando alguien la ayudó en un momento de desesperación, encontró no solo una solución a su problema inmediato, sino también un ejemplo de humanidad que la dejó una profunda huella. Este tipo de experiencia
puede moldear la forma en que una persona ve el mundo y la forma en que elige actuar en el futuro. Vivian, ahora una mujer exitosa, llevó consigo esta experiencia y la motivó a retribuir cuando tuvo la oportunidad. La bondad también tiene poder transformador. En el caso de Reinaldo, no fue solo su hogar lo que cambió, sino también su propia perspectiva de la vida. Él, que ya había perdido la esperanza en muchos aspectos, vio su vida cobrar un nuevo color, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La generosidad de Vivian y Arthur, motivada por el gesto de bondad de Reinaldo en el pasado, no fue solo una retribución material. Fue un recordatorio de que la vida todavía puede sorprender, que las semillas plantadas en tiempos de dificultad pueden florecer en tiempos de abundancia. El impacto emocional de esta transformación fue profundo para Reinaldo. El peso de las dificultades que llevaba parecían más ligeros cada día que pasaba mientras renovaba su casa. Más que eso, el simple hecho de saber que alguien se preocupaba por él, que lo veían como alguien digno de ser ayudado y correspondido, le trajo un nuevo sentido de pertenencia y valor. El acto de bondad de Vivian y Arthur rescató algo más que el hogar físico de Reinaldo. Rescató su dignidad, su fe en la humanidad y su capacidad de creer que el futuro podría ser mejor. Y ese es el poder transformador de la bondad. No solo mejora la vida de quienes la reciben, sino también de quienes la dan. Vivian y Arthur, al corresponder a la generosidad de Reinaldo, experimentaron la alegría de ver cómo su gesto marcó una diferencia en su vida. Reinaldo, a su vez, vio su vida transformada por la bondad que sembró años antes, prueba viviente de que el bien que hacemos tarde o temprano regresa a nosotros. La historia de Reinaldo y Vivian es también un poderoso recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de practicar la bondad en nuestras propias vidas. Nunca sabemos el impacto que nuestros gestos pueden tener en la vida de otra persona. A veces un pequeño acto de generosidad, que en ese momento parece sin importancia, puede ser la chispa que enciende una llama de esperanza en el corazón de alguien, y esa llama, con el tiempo, puede crecer e iluminar no solo la vida de esa persona, sino también la nuestra. Al final, lo que nos enseña la historia de Reinaldo y Vivian es que la bondad crea conexiones poderosas, que trascienden el tiempo, las circunstancias e incluso las barreras que la vida nos impone. Tiene el poder de transformar vidas, restaurar la fe y recordarnos que, en un mundo a menudo marcado por la indiferencia, todavía hay gestos que marcan la diferencia, y que, al fin y al cabo, todos somos parte de un ciclo de generosidad, donde lo que damos al mundo, de una forma u otra, siempre vuelve a nosotros. Así, el impacto de la bondad de Reinaldo fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado, demostrando que lo que sembramos en tiempos de necesidad puede volver en abundancia, en momentos que nunca esperábamos. La historia de Reinaldo y Viviane aborda una serie de temas sociales y emocionales que son profundamente relevantes para la sociedad actual. En primer lugar, vemos cómo la desigualdad social es un factor determinante en la vida de Reinaldo. Representa la realidad de muchas personas que, después de años de arduo trabajo, enfrentan dificultades financieras y luchan por sobrevivir en un mundo que parece olvidarse de los más vulnerables. Su vida al borde de la carretera, vendiendo frutas para sobrevivir, es un reflejo de las dificultades económicas que enfrentan muchos trabajadores rurales, que ven desaparecer sus fuentes de sustento ante las crisis económicas y los cambios en el escenario rural. Por otro lado, Vivian, que también vivió una situación difícil cuando era joven, acaba ascendiendo socialmente, demostrando que, con apoyo y oportunidades, es posible superar circunstancias adversas. Sin embargo, lo que une estas dos realidades distintas es la solidaridad. Reinaldo, a pesar de sus propias dificultades, pudo ayudar a alguien que se encontraba en una situación aún más desesperada. Y este gesto simple pero poderoso fue lo que cambió todo. La historia nos enseña que independientemente de la situación en la que nos encontremos,
siempre hay lugar para la empatía y la generosidad. La historia de Reinaldo y Viviane ofrece varias lecciones de vida poderosas, mostrando cómo la bondad, la generosidad y la gratitud pueden moldear el destino de una persona. Una de las principales lecciones es que pequeños actos de bondad pueden generar grandes transformaciones. El gesto de Reinaldo de ayudar a Viviane con una modesta cantidad de dinero le pareció insignificante en ese momento, pero tuvo un impacto profundo y duradero en su vida. Esta lección nos recuerda que incluso las acciones de solidaridad más pequeñas pueden generar cambios significativos en las vidas de los demás. Otra lección importante que surge de esta narrativa es la de la generosidad en tiempos de dificultad. Reinaldo, a pesar de enfrentar sus propias luchas financieras y emocionales, pudo mirar más allá de sus problemas y ofrecer ayuda a alguien que se encontraba en una situación aún más complicada. Este comportamiento nos enseña que la verdadera generosidad no depende de tener mucho, sino de la voluntad de compartir lo poco que tenemos, especialmente cuando sabemos que puede marcar una diferencia crucial para otra persona. La gratitud es también un tema central en las lecciones de vida que transmite la historia. Viviane nunca olvidó lo que Reinaldo hizo por ella. Años más tarde, todavía se sentía profundamente agradecida, y su deseo de retribuir fue lo que impulsó su regreso a su vida. La historia nos enseña que la gratitud es una fuerza poderosa que puede motivarnos a actuar en nombre de los demás, especialmente cuando sentimos que hemos sido ayudados en momentos críticos. Además, la historia de Reinaldo y Viviane nos muestra la importancia de la resiliencia. Ambos personajes enfrentaron grandes desafíos en sus vidas, pero ninguno se rindió. Reinaldo continuó su lucha diaria, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas, y Viviane, después de pasar por dificultades personales, siguió adelante y se convirtió en una mujer exitosa. La lección aquí es clara. La perseverancia y la resiliencia frente a la adversidad pueden llevarnos a nuevos caminos y oportunidades que nunca imaginamos. Finalmente, el cuento nos ofrece una reflexión sobre el ciclo de la bondad. Al corresponder a la generosidad recibida, Viviane demuestra que la bondad es algo que se puede multiplicar. Lo que comenzó con un simple gesto de ayuda se convirtió en algo mucho más grande, que no solo cambió la vida de Reinaldo, sino que también reforzó el valor de la empatía y la solidaridad en la vida de todos los involucrados. Nos recuerda que cuando ayudamos a alguien, también estamos plantando semillas que pueden florecer de maneras sorprendentes en el futuro. Estas lecciones nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas y cómo podemos, a través de actos de bondad y empatía, crear un impacto positivo en el mundo que nos rodea. La historia de Reinaldo y Viviane nos invita a reflexionar profundamente sobre el impacto de nuestras acciones y el poder de la generosidad en nuestras vidas. A lo largo de su carrera, Reinaldo demostró que, incluso en medio de la adversidad, es posible tender una mano a los demás sin esperar nada a cambio. Este simple gesto de ayuda, que podría haber pasado desapercibido, acabó moldeando el destino no solo de Viviane, sino del propio Reinaldo. ¿Qué podemos aprender de esto? La historia nos hace pensar en cómo cada acto de bondad puede ser una semilla plantada. A veces no vemos los resultados inmediatos de nuestras acciones, y esto puede disuadirnos de seguir haciendo el bien. Sin embargo, esta narrativa nos enseña que nuestras actitudes, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto profundo y transformador con el tiempo. Como demuestra Viviane cuando regresa años después para devolver el favor, la gratitud tiene el poder de generar un círculo virtuoso de generosidad. Esta reflexión nos lleva a cuestionarnos nuestra propia vida. ¿Cuántas veces dejamos de ayudar a alguien porque pensamos que lo que tenemos para ofrecer es poco? Reinaldo, a pesar de tener dificultades económicas, decidió ayudar. Y esta decisión no solo cambió la vida de Viviane, sino también la suya propia. Este es un poderoso mensaje sobre la importancia de actuar con empatía y altruismo, independientemente de las circunstancias. Otro punto interesante de discusión es el tema de la gratitud.
Viviane nunca olvidó lo que Reinaldo hizo por ella. Esto nos lleva a pensar en cómo afrontamos los actos de bondad que recibimos a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo podemos pagar estas acciones? La gratitud, en el caso de Viviane, no fue solo un sentimiento interno, sino que se manifestó en una acción concreta que transformó la vida de Reinaldo. Esto nos hace reflexionar. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud de manera significativa? La historia de Reinaldo y Viviane es, en esencia, un mensaje inspirador sobre el poder transformador de la bondad, la gratitud y la solidaridad. Siguiendo la trayectoria de estos dos personajes, vemos que pequeños actos de generosidad pueden tener consecuencias mucho más allá de lo que imaginamos. El simple gesto de Reinaldo, de darle 20 reales a Viviane en un momento de necesidad, cambió el curso de sus vidas de manera inesperada y grandiosa. A lo largo de este viaje se nos recuerda que la bondad nunca se desperdicia, incluso si los resultados no son inmediatos. Tiene el poder de crear vínculos invisibles que pueden resurgir con el tiempo, manifestándose de las maneras más sorprendentes. Reinaldo, sin esperar nada a cambio, actuó de corazón, y años después, este acto de compasión fue correspondido de una manera que nunca hubiera podido predecir. La historia nos enseña que el regreso de la bondad puede llegar lentamente, pero cuando llega, es capaz de transformar realidades. Otro aspecto importante es la relevancia de la gratitud. Viviane nunca olvidó lo que Reinaldo hizo por ella, y su voluntad de retribuir muestra cómo la gratitud genuina no solo fortalece los vínculos humanos, sino que también promueve acciones positivas que pueden beneficiar a otros de manera concreta. Su gratitud llevó a la renovación de la casa de Reinaldo, y más que eso, trajo nueva esperanza a su vida. El mensaje central de esta narrativa es claro. Incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de alguien. Reinaldo se encontraba en una situación precaria, pero aún así, optó por ser generoso. Esta elección no solo impactó la vida de Viviane, sino también la suya propia. Este ciclo de bondad y gratitud nos recuerda que la verdadera fuerza de cambio en el mundo radica en las conexiones que formamos y las acciones que tomamos unos hacia otros. Al reflexionar sobre esta historia, se nos anima a pensar en cómo podemos incorporar estos principios en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos ser más generosos, incluso cuando enfrentamos dificultades? ¿Cómo podemos practicar la gratitud de una manera sincera y significativa? La historia de Reinaldo y Viviane nos invita a ser agentes de transformación, aunque eso signifique dar un pequeño paso hacia el siguiente. Así, al final de la narración, queda claro que la bondad, la generosidad y la gratitud son fuerzas poderosas que pueden moldear los destinos. Tienen el poder de transformar vidas, generar nuevas oportunidades y crear conexiones que perduran en el tiempo. Al final, se nos recuerda que, en un mundo a menudo marcado por desafíos y desigualdades, la bondad puede ser la chispa que enciende la esperanza, tanto en nuestras vidas como en las de los demás. Y así termina esta conmovedora historia, dejándonos con la certeza de que un acto de bondad nunca se olvida. Resurge, tarde o temprano, para tocar y transformar a quienes alguna vez lo realizaron. Que seamos entonces fuentes de bondad y gratitud en el mundo, porque nunca sabemos cómo estos gestos pueden volver a nosotros de manera sorprendente y enriquecedora.